Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Les saluda Renzo Cárdenas. Hoy tengo la visita de un correligionario, el señor Fernando Aguilar, candidato con el número 19 por Lima. Sin embargo, tú eres cusqueño. Bienvenido, Fernando. Adelante, ¿cómo estás? Muchas gracias, Renzo. ¿Cómo estás? Buenas tardes con toda tu audiencia también. Sí, pues soy un cusqueño más de los miles que hay en Lima y o sea, como todo, tanto provinciano que vino acá a buscar un destino, a trabajar o a estudiar. En mi caso es de las tres cosas. Vine a Lima y me quedé hace más de 30 años. Pues, ¿cómo te ha tratado Lima en todos estos años, Fernando? ¿Qué has podido lograr en toda esta etapa de tu vida desde que llegaste a la capital? Bien, felizmente bien. Yo trabajé desde muy chico en Cusco junto a mi padre porque me gustaba, ¿no? No había, digamos, necesidad ni obligación de hacerlo. Y con él aprendí la dedicación, la responsabilidad que hay que tener en el trabajo y también los signos de solidaridad y aprendí la vocación de servicio también, ¿no? Porque el ejemplo de mi padre, como te digo, o la preocupación de él era de asistir a la gente que menos tenía. Felizmente teníamos una buena posición que nos permitía acudir a quienes más necesitaban, ¿no? Entonces, vengo de ese hogar además muy religioso. Yo me eduqué en un colegio jesuita, pero claro, la primaria la hice en el colegio de ciencias, de donde sale el equipo cienciano. Ciencianos. Por eso me he Sí, puesto de sí, sí. rojo, para que Sí, recordar bueno, qué mejor. que es mejor. Pero, ¿tienes tu corazoncito rojo o tu corazoncito blanco? El corazón siempre es rojo, pero rojo por cienciano, no político, ¿eh? Ah, y entonces, ¿qué color político tiene tu corazón, Fernando? Y yo creo que tiene el color de la esperanza, el color de la honestidad. El señor que tenemos acá, Ajá. Fernando Belaúnde, él, yo creo que no ha sido suficientemente estudiado y leído. Ujú. Fernando Belaúnde es un peruano como pocos, es un peruano que sufrió el destierro junto con su padre y su familia. Y es uno de los pocos peruanos que se fue sin querer, se alejó de su país, pero soñaba con el Perú, él lo cuenta, ¿no? Y él tuvo la niñez en Francia y luego expatriado de Ben, tuvo que vivir en Estados Unidos, pero pensaba en el Perú. Es como, bueno, muchos de nosotros cuando viajamos, estamos viendo las autopistas, los túneles, los trenes y las obras que se hacen y uno dice, caramba, estas cosas son las que tenemos que hacer en el Perú, ¿no? Entonces, Belaúnde era uno de esos, un Sí, soñador, ¿no? hay mucha gente que además recuerda a Belaúnde por sus obras, por su visión del país, del Perú, pero además porque representó a una clase política del siglo pasado. Y tú empezaste en política también, a inicios de los 80, me decías. Esa política de los 80, ¿en qué se diferencia con la de ahora, que es ahora, cuando tú estás postulando? ¿Cuál es la gran diferencia de ese momento histórico a este momento histórico? Uh-huh. Yo creo que hay bastante diferencia, ¿no? Antes, o sea, la política también siempre ha estado envuelta en escándalos, malos manejos, es inherente al ser humano una diferente clase de comportamiento, pero antes la política era llevada a cabo por personas honestas, porque entendían que la política es un apostolado. La política no es un medio de vida, no es una manera de hacer plata, ni de enriquecerse, ni ganar ventajas. La política es el servicio. Entonces, la gente estaba convencida de estas cosas y como comentaba previamente, a los 18 años o a los 20 años teníamos discusiones ideológicas con gente de la APRA, gente de la izquierda por lo general. Entonces cada uno sustentaba su posición ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Sustentaba una manera de ver el mundo, de ver la vida. ¿Y cómo querías tú que sea? O sea, entonces nos poníamos metas o fines que perseguir. Y es por eso que yo a los 18 años me inscribí en Acción Popular. Pero producto después yo ya había leído a Belaúnde, pues, 4 o 5 libros cuando tenía 13, 14 años. Había leído
Por lo mismo, una gran obra que yo se la recomiendo, ojalá los jóvenes la puedan leer ahora, Las Fuerzas Morales de José Ingenieros, ¿no? Entonces, eso le marca a uno en cuanto al espíritu luchador, de responsabilidad, pero sobre todo de fortaleza moral, de principios, de valores. Entonces, cuando uno se mete a luchar en la política, lo hace sanamente con ese espíritu. Luego, pues, Y, nuestra y, diferencia, como claro, ahora, no, es y evidente, ahora, ¿no? ¿cuál es la diferencia de este Perú bicentenario, Fernando, donde hemos visto que de todas las tiendas políticas tenemos personas innombrables casi por los peruanos y que nos han defraudado de todos los partidos, incluyendo Acción Popular? Sí. Entonces, ¿cuál sería, porque imagino que tienes una reflexión y por tanto la propia Acción Popular al poner a Johnny Lescano ahora, creo que es una respuesta a lo que hemos vivido el año pasado con Merino? ¿Hay alguna reflexión que deseas Sí, proponer sobre ello? y te agradezco la pregunta, Renzo, porque pocas veces se habla de este tema. Latinoamérica en los 60, 70 estaba eh, dominada por dictaduras, Claro. generalmente de derecha. En el Perú teníamos una dictadura producto de un golpe de Estado en los 60 y casi durante todos los 70. Entonces, estos episodios muestran la formación política de las naciones. Por eso que somos inmaduros políticamente hablando en Latinoamérica en general. Entonces, cuando vuelve la democracia en el 80, hay como una explosión aguantada de parte de los jóvenes, entonces intervenimos en política. Y no hay que olvidar que en los 70 en Cuba, Sendero Luminoso, que también es una respuesta política mala, pésima, asesina, pero es una respuesta política ante esta falta de diálogo, de atención del Estado a la población, sobre todo a los más necesitados. Entonces, allí se rompe, y sumado luego a los 90, donde de todos los males se le acusa a la clase política. Y no hay que olvidar que la clase política no actúa sola, sino que actúa con los socios que están al otro lado de la mesa, que son los privados, sea cual sea el régimen político, de izquierda o de derecha. Entonces, acá claramente hay siempre había una especie de statu quo en los grupos de poder, los que siempre ganan. Con pandemia siguen ganando plata. Sin pandemia siguen ganando plata. Con revolución ganan plata. Sin revolución ganan plata. O sea, ese esquema y esa visión que le dieron, lamentablemente, a la que se plegaron muchos medios de comunicación, de echarle la culpa a todos los políticos, entonces ha hecho que los partidos políticos no sepamos responder a las exigencias o nos hemos visto invadidos de gente de última hora que ha pretendido, a costa de los partidos políticos, intervenir en los partidos políticos y acceder a cargos públicos, como tenemos el caso de varios presidentes de la República que en el fondo no son políticos, ¿no? Hacen politiquería. No han Pero tenido también, formación política. ahí hay un tema Sí, complicado también porque si sí. bien no me cae mal, ni tampoco tendría por qué caernos mal, ni bien, pero el alcalde Muñoz era de otro partido y rápidamente se fue para Acción Popular, elevando además Acción Popular en votos y más. O sea, eso también, pues, no es que haya sido un militante histórico, pues, de la Acción Popular, ¿no? Absolutamente. Como tú, por ejemplo, que tienes 30 años como militante, ¿no? Entonces, Sí. así como él, hay otros Es que, políticos que se claro, van actuando, ¿no? es que ocurre eso. Recuerda también que el concepto del outsider, ¿no? Que viene de Estados Unidos y es. ¿Cuál es el concepto del outsider? Es aquel que no está en política, no está contaminado y supuestamente es un tecnócrata y que llega a los partidos políticos o a las sociedades a salvarnos de los problemas. Pero ese es Cosa que, un relato que es infantil, ¿verdad? O sea, por como si supuesto, fuese Superman. O sea, ahora mismo lo vemos y si quieres lo sí, comentas, ¿no? Si no lo hay, comento hay yo, gente que dice, yo soy el outsider, ¿no? O sea, se hace como propaganda, gran como si cosa. fuera, pues, sí. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más perjudicial en la política peruana. Y además, en la búsqueda de más democracia, yo creo que también nos hemos equivocado respecto digamos, de la eliminación de una cámara, respecto de la obligatoriedad de ir a votar, del voto preferencial.
Hay temas que responden a momentos, y eso es lo malo. Yo digo, y le digo a mis colegiados de la bancada, por ejemplo, de actual, en el tema de la creación del Senado, las cosas se deben hacer para un subsiguiente periodo. De ninguna manera podría hacerse, no debe hacerse ningún proyecto del cual se puedan beneficiar los que actualmente están. Es decir, si hablamos de una reelección presidencial, que se haga, pero que esté vigente a partir del 2035. Eso puede ser. Igual que un Senado, a partir del próximo del 2026. Esas medidas de corto plazo, la gente de corto plazo, a la que yo le llamo de última hora, no ayudan, no sirven. Son efectistas en un momento, pero ya vemos en qué acaba, porque no tiene esa vinculación fuerte con un partido político. Además, utilizan al partido político como nos han utilizado a Acción Popular y para beneficio propio, o que vienen con un proyecto personal, entonces nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos un poco recuperar a partir de ahora, con estas elecciones, y ojalá logremos llegar a la presidencia con Johnny Lescano, ¿no? Es curioso, Fernando, porque hasta hace algunos meses la gente realmente está muy molesta y fastidiada con el actuar de algunos miembros de Acción Popular por su bancada, pero ahora con Johnny parece que vemos a dos Acción Popular o hasta tres, pero es finalmente lo que las bases han elegido para representarlos, cosa que aparentemente la gente está sabiendo valorar por su intención de voto. Pero ahora en la cuestión pragmática, si llegaran a gobernar, ¿cuál sería la Acción Popular que veríamos frente a la explotación minera y el desarrollo andino? Que es lo que tú y yo queremos hablar ahora. O sea, ¿cuál vamos a ver? ¿Vamos a ver a la Acción Popular que está tras bambalinas o vamos a ver a la Acción Popular que ahora mismo está postulando? No, excelente pregunta. Me encanta este diálogo, Renzo, en serio. Porque me da oportunidad de expresar muchas cosas y muchas ideas que a veces no se tocan, ¿no? Acción Popular es un partido cuya definición dice que nosotros somos demócratas, revolucionarios y nacionalistas. Eso encierra la acción que va a tomar políticamente el partido, la que debe tomar siempre y de la que no nos debemos alejar nadie. En todo partido político hay diferencias, hay, digamos, conceptos diversos, pero son matices, ¿ah? No son profundos. Acá hay un problema, evidentemente, de personas. Hay gente que no se lleva, pues no hay química, ¿no? Entonces puede pasar eso. Y lo otro son los matices que hay. Lo que no debe pasar jamás en un partido político es que haya sectores, ¿no? Dentro del partido, porque ya empieza a haber una distancia en la concepción de lo que queremos construir. Pero Eso no además, va a haber. no debiese haber, creo, no debiese haber tampoco distorsión en lo programático ni en lo ideológico, porque si revisas tus propios compañeros de fórmula para el Congreso, con números más auspiciosos, digamos, parecen pues más postulantes, no sé, del PPC o que se más tirado para nada nacionalistas y para nada revolucionarios, déjame decirte. Sí, el que falta, pues, falta leer. Ahí está. Ajá. Esta es nuestra Biblia. Es igual que pueblo por pueblo. Tienes que leer. Y yo creo que la gente, digamos, un poco de mi edad, menores inclusive, sí tenemos perfectamente claro lo que debemos hacer, a dónde vamos a ir. Ahora con Johnny Lescano a la cabeza, como bien ha dicho, él ha ganado el proceso interno y es el candidato de Acción Popular y no hay otro, no hay discusión, es el líder. Así es. O sea, yo tenía claro, el que gane la elección, la nominación para la candidatura, es la voz cantante del partido. ¿Cómo sin errores? No sé, pero es la voz cantante, porque a él le van a preguntar qué cosa va a hacer el gobierno de Acción Popular a partir del 28 de julio. Y Johnny Lescano es el que va a dirigir esa política. Entonces, Fernando, el pero partido está para sostener, sí. correcto, ¿cómo van a sostener la política de explotación minera y desarrollo? Y hemos empezado con música del Cusco porque nos interesa el mundo andino. Si bien eres candidato por Lima, tú tienes experiencia en esos temas. ¿Qué es lo que vas a proponer desde el Congreso para este tema que tanto inca también, ¿no? Porque no sabemos
¿Qué tipo de explotación minera van a proponer? Si va a haber regulación, menos regulación, qué va a haber con el tema de los trabajadores mineros, cómo va a ser la repartición de las regalías, digamos, Sí, el canon. el tema, yo sé que es un tema, digamos, picante y hay que tener mucho cuidado en tratarlo, ¿no? Definitivamente la minería es una locomotora, porque nos da mucho dinero, muchas divisas que nos sirven para el progreso nacional. Sin embargo, cualquiera que lea un texto de minería, acá las leyes de minería se han hecho, y te digo particularmente, Basada lo cuenta, la ley de minería la ha hecho la Sociedad Nacional de Minería. O sea, es verdad que hay que explotar. ¿Y qué quiere decir cuando además dice en la Constitución, ¿no? El Estado es dueño de todas las reservas o los recursos renovables y no renovables. Eso es bueno, pero es bueno en el tintero. Claro, quién no va a decir eso? Qué bien, si tú tienes debajo de tu casa una mina de oro, pues no es, ese dueño de casa no es dueño de esa mina, sino que somos todos los peruanos. Pero eso a la larga ha sido una ilusión, porque no somos todos, el Estado es dueño del mineral, por ende debería ser todos los peruanos. Pero ¿qué hace el Estado con ese yacimiento? Se lo entrega a quién? A una compañía minera, que digamos es una vía de explotación. Pero la minería supone además más cosas. La explotación del mineral no termina, digamos, en la minería moderna, quiero decir, no termina o no solo consiste en la extracción de los minerales, sino en su transformación. Y en cualquier texto tú vas a encontrar todo, y que se haga todo lo que beneficia a la vida del país y a las comunidades que rodean el yacimiento en particular. Entonces, yo tengo una visión que comparte mucha gente, que este tema de la minería, haciendo un paréntesis, ¿no? Nosotros tenemos más de 100 conflictos alrededor de la explotación minera permanentemente en el Perú. Entonces hay un problema adicional. No es Pero solamente... básicamente son de dos tipos, Fernando, y tal vez corrígeme porque tú eres experto en la materia. Uno es sobre el tema ambiental, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad, y el otro es sobre el tema de relaciones laborales en la minería. No, yo creo que no. Y te voy a decir que no soy de un experto, un ingeniero, de un erudito. He leído bastante, porque he estudiado también Derecho, y he leído y me llama la atención los textos de minería, porque siempre se han hecho de un solo lado. Entonces, acá hay una cuestión filosófica política. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando yo estoy leyendo la Constitución y digo que los bienes renovables y no renovables, los recursos, pertenecen al Estado, pero que finalmente son entregados a una concesión minera, a un grupo que explota, generalmente exporta, porque no se hace el siguiente paso, no se industrializa para provecho de la sociedad. Esa es la definición de la minería, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas cosas, uno se pregunta, y luego en los conflictos que hay alrededor de las bambas, la gente dice, por acá pasan 2.000 camiones al día y acá seguimos teniendo polvo en nuestras casas todo el tiempo y no son capaces, porque no tienen costumbre, pero tampoco es expectativa de por lo menos tener aire acondicionado o mejores servicios. Entonces, algo malo está pasando. Entonces, lo que yo digo, y no es porque yo no sea experto, sino es de responder a la visión política, y uno dice, no podríamos resolver este tema si le diéramos la propiedad a las comunidades, porque además de eso, las comunidades arriba de los 3.500 metros, todas en el país son pobres, no tienen recursos, no tienen campos agrícolas. ¿Qué cosa tienen ellos debajo de ellos? Tienen minerales, pero esos minerales no les pertenecen a ellos. Es verdad que hay canon minero, pero se lo dan al alcalde, a la municipalidad y no a la comunidad. Hay muchos lugares donde las comunidades son más grandes que los distritos que reciben el dinero. Entonces allí no hay un reparto equitativo hacia las comunidades que están cerca al centro minero. Entonces, esta es podría ser de hecho que implica un cambio constitucional, cambiar en la propiedad del subsuelo,
como en Estados Unidos. Es decir, si en tu jardín Lo encuentras lo han petróleo, es tuyo. conversado, esa propuesta la han conversado al interior de Acción Popular porque te oigo a ti y digo, a ver, estoy hablando con un líder que sí es nacionalista y revolucionario. Me interesa escucharte, pero no sé si Sí. le interesa a todo tu partido proponer esto. ¿Está en el No plan es de una, no, gobierno? no, obviamente, no, no es una propuesta oficial. Yo le he conversado con varios dirigentes. Es una propuesta que además tiene que ser mejor definida, ¿no? Con las leyes, los procedimientos, con los técnicos en la materia. Pero es una propuesta que viene de hace tiempo, ¿ah? En las elecciones pasadas también tuvimos un candidato, Alejandro Montoya, él propuso también este tema. Y también, mucho antes, Rafael Belaunde, que es geólogo, que se sabe de minas, también propone una medida de estas. Pero lo que quiero decir es que, así como este tema, que no solamente se restringe a los dos ámbitos que ha señalado, que es lo visible, porque yo digo que el político tiene eso, esa visión y ese feeling de ver las cosas y tratar de entender por qué están sucediendo estas O cosas. sea, Fernando, tú relees la historia y nos planteas que acá el problema de la minería tiene que ver con un problema de propiedad, con un problema de acción directa de la comunidad, con un problema real de beneficio y reutilización, digamos, de los recursos y las riquezas a la propia comunidad. O sea, ese es Sí. el planteamiento, ¿verdad? ¿Y qué El otros tema es, aspectos? Sí. sí, bueno, el tema, sí, sí, o sea, la dimensión del tema es muy grande, pero digamos el raciocinio es elemental. Si la propiedad fuera de cada comunidad, entonces tendrías a las compañías petroleras, mineras, negociando con las comunidades directamente. Entonces tendrías una comunidad donde hubiera mucho dinero, junto con la explotadora que se llevaría mucha plata a sus países. Y los impuestos se iría cobrándolos el Estado. Lo que pasa es que acá, en el nombre de que el Estado es el dueño de todos los recursos, pues la comunidad no ve nada. Entonces, si la comunidad fuera dueño, como ocurre, ¿qué cosa le ocurre en la selva? A la gente que, bueno, antes era medio nómade o no tienen tierras, digamos, pueblos establecidos, sino áreas, se le reconoce poco la propiedad, también eso es lo que uno plantea para que la comunidad andina sea propietaria de sus dominios y de su suelo. Si fuera así, el diálogo es entre dos, privados. Ok, también es una comunidad, viene la compañía y negociará con ellos y explotará y todos se beneficiarían. Y cómo deja, Fernando, me interesa porque creo que nos estamos entendiendo sobre las ideas, las propuestas, podamos compartir o no, pero me interesa cómo estás fundamentando ello, porque la siguiente pregunta que cae de madura es, ¿y cuál es el rol del Estado en ese diálogo bipartito que tú estás planteando entre la comunidad dueña del subsuelo, propietaria, digamos, y la empresa que quiere explotar el mineral? ¿Cómo pensamos el Estado en esa relación? ¿Cómo pensamos la nación en su conjunto, la unidad del país, esos recursos que tienen que ver, por ejemplo, con el resto de peruanos, ¿no? Excelente. Como mencionaba antes, la naturaleza del ser humano es que todo lo que tú tienes alrededor, sea malo o bueno, estás acostumbrado a tu entorno. Todo cambio, para bien o para mal, te va a afectar o te provoca algún temor. Acá no pasaría nada por el estilo. El statu quo no es bueno. Y no terminen antes de redondear la idea. Lo que estamos viendo nosotros son las consecuencias de algo que no se está manejando bien. O sea, el tema laboral o la insatisfacción de la gente son las consecuencias, no son causas del problema, son las consecuencias de lo que se ha llevado mal. O sea, por lo general, ¿qué cosa pasa acá? Si entras a los ministerios, ellos a cada rato imponen multas, ¿por qué? Por malas prácticas. Y es como cuando uno ve las casas en algunas provincias, bueno, en Lima, digamos, hay un poco más control, pero tú dices, acá tú no puedes hacer un edificio. Entonces la gente construye sin licencia
y prefiere pagar la multa. Y es más o menos lo que hacen las grandes mineras, o sea, gente muy seria, con el respaldo de grandes estudios jurídicos, hacen estas cosas y pagan multas todo el tiempo. Pero entonces, ¿de qué se preocupan? De extraer lo más que pueden y entonces la gente no ve ningún beneficio. Y el Estado, claro, cobrará la multa, pero el Estado no es Lima, pues. Entonces, este cambio es una propuesta, por supuesto. Yo creo que hay que discutir. Y obviamente, si yo llego al Congreso, tengo que poner en tratar de convencer primero a mis correligionarios para que me acompañen en esto, porque hay que analizar. Martín Belaúnde Moreira, que tú lo conoces, es un conservador, digamos. Él describe perfectamente y te cuenta que siempre la ley de minería ha sido hecha por la Sociedad de Minería, o sea que no tengo, no, al contrario, no tengo absolutamente nada. Cada uno puede hacer según su parecer y su buen entender las cosas, pero hay que corregir esta cuestión. Y decía, hay un tema fundamental, que es la informalidad. Entonces, la gente dice, el problema de la informalidad, y lo repiten, pero a cada rato. Pero la Y el informalidad, ¿te problema refieres es, en general la informalidad o estás hablando del campo minero? En general, ese es otro tema. Entonces, Sí, sobre el tema de la informalidad, ¿cuál es la propuesta, Fernando? solamente o sea, podemos desarrollar el tema, ¿no? Pero la Ajá. informalidad también es una consecuencia del estado de cosas. No es parte de, es una consecuencia. En algún momento se rompió esa formalidad a nivel comercial, industrial, minería, de pesquería, lo que sea. En algún Entonces, momento para ir, se cambió porque la formalidad no es pues la mejor, no como está hecha, por lo Para ir menos. entonces atando los cabos porque veo que además hay bastantes seguidores, correligionarios y no, y también detractores, que están interesados en saber lo que propones, porque nos has dicho que es revolucionario, nacionalista, estás planteando un tema picante, que ya lo planteaste, que es el tema de la minería y las comunidades, pero ahora estás entrando en otro tema que tiene además que ver con la visión que tiene el Estado sobre sus ciudadanos, ¿no? La informalidad, como tú bien lo señalas, pues ha sido producto de diferentes decisiones, situaciones, cambios constitucionales, lo que queramos llamarle, según la mirada ideológica de cada uno, pero es un problema real, real. Frente a la informalidad, el Estado peruano, si es que tú llegas al Congreso con el número 19 de Acción Popular, ¿qué reformas se necesitaría o qué ajustes precisamente para que el Estado pueda actuar frente al tema de la informalidad? O tal vez ahí no tiene nada que hacer y ya que se la arreglen entre privados. No creo, ¿no? No, absolutamente. Y el tema también, y no es que me haya preparado para poner temas revoltosos más que revolucionarios. Hay un tema del IGB que hay que tratar, ¿ya? El IGB para mí, como está diseñado, como está hecho, eso es una medida confiscatoria e injusta, ¿ya? Es un tema largo también de desarrollar, pero yo creo que el IGB, en toda la cadena de producción, bueno, a los grandes les permite hacer, pues, los balances, los contadores saben cómo evadir o pagar menos, ¿no? Como bien sabes, el IGB, lo que paga uno por IGB es lo que pagó y lo que cobró. Esa diferencia la debe abonar al Estado, ¿no? Pero hay maneras y maneras de bajar o evitar pagar. Entonces, y esto no es nuevo, Renzo, hay que ver como otros países, especialmente Estados Unidos. En Estados Unidos, el único que paga IGB es el consumidor final. Y el control es fácil, porque si tú tienes a una empresa X que produce gaseosa, el Estado sabe exactamente a cuántos le vende y cuánto le vende cada mes. Entonces, esa bodeguita que vende 500 soles de gaseosas al mes, tiene que pagar su 5%. Y porque lo sabe el Estado. No tiene que esperar a que declare ese señor que vendió 500 soles de gaseosas. Es un ejemplo simple, ¿no? Ahora, la informalidad per se no es que sea mala, pues no, o sea, la han estigmatizado como algo dañino, perjudicial. Yo te aseguro que las grandes cementeras, las grandes corporaciones de fierro, ladrillo, de alimentos, los fabricantes o los productores de pollo o de conservas o de cerveza, no serían lo que son si no existiera el mercado informal. Es el 70% de la población del Perú. O sea, hay gente valiosa que día a día produce y mueve la economía del país.
Por Así eso es que que no sé, el problema no es la persona informal, la familia informal, sino el problema es qué estamos haciendo para poner las trabas como Estado, las trabas como sociedad, reglas de juego, etcétera, así es, así para es. no ponerlos a todos dentro de un mismo piso, ¿no? Porque también es cierto que es diferente lo informal a lo ilegal, ¿no? Y es Correcto, diferente totalmente. también, tanto en el caso de la minería también, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo, pero además porque la SUNAT y todo este sistema, pues pareciese que está atrás solamente de los que tratan de hacer las cosas bien, entonces los terminas ahogando cuando están creciendo, ¿no? Entonces ahí hay un tema también de Pero no solo, visión, no ¿no? solo eso, o sea, se ven cosas absurdas como que todos hemos visto, ¿no? Que, bueno, por ponerlo un poco más trágicamente, ¿no? O sea, todos hemos visto que hay una bodega, una pequeña bodega, una señora que no venderá más de 200 soles al día, 300 soles, va a la ciudad y le cierra. Y todos sabemos que hay grandes empresas que deben millones de soles y no los pagan y no pasa nada. Para el margen de eso, por eso digo que nosotros tenemos que reordenar esto. ¿Por qué es bueno formalizar? O sea, si a mí me explicara, si yo fuera el rey de la papa y me convencieran de que es bueno formalizarse, ¿por qué? ¿Qué cosa recibo del Estado? A cambio de mis impuestos, ¿qué cosa recibo del Estado? La gente, el mundo formal, Renzo, me refiero en el Perú, ¿no? La parte formal normalmente no manda a sus hijos a las escuelas públicas, no usa el seguro social. Entonces, la gente que está formalizada, que es la que gana más, gracias al gran mercado de los informales, no usa estos servicios. Y los informales tratan de acceder también a estos servicios porque la educación y la salud es de mala calidad. Y tampoco ¿Cuándo lo vamos a usan porque, hacer? porque no Acá hay son un formales, círculo. precisamente. No, pero hay un círculo, pues, ¿no? Entonces, por Mm. eso te digo, hay que pensar, hay que ser creativos. ¿Cómo formalizamos? O sea, ¿a qué se refiere la formalidad? ¿A que paga impuestos únicamente? Esa es la gran pregunta. ¿Tú quieres que pague impuestos? Pero si quieres Según, que pague según el impuestos, mundo laboral, el trabajo digno debiese estar considerado para que las personas puedan acceder a un sistema de jubilación posterior y a un sistema de salud, ¿no? Y que pueda estar en planilla con todos sus derechos. O sea, eso es estar en formalidad, no solamente es que la empresa claro, pague la SUNAT, pues, ¿no? claro, claro. Entonces, como te digo, hay sistemas tributarios que yo creo que deberían ser más fáciles, nada engorrosos. Acá, acuérdate que del 100% de la gente, el 1% sabrá qué cosa es la renta de primera, segunda, tercera, cuánta, quinta categoría. Está complicado. Es hora de remover todo esto y volverlo más amigable. Hacer que la gente vea que realmente hay una respuesta del Estado, porque el Estado no sirve al ciudadano, el Estado se sirve del ciudadano. Tenemos entidades como Indecopi, Ociptel, Ociner, Ocinermin, que supuestamente defienden los intereses de la sociedad peruana y no es así en la práctica. Entonces son cosas que tenemos que mover. Y en esto sí, Johnny Lescano, tú sabes muy bien, que ha sido permanentemente un luchador por los derechos de los consumidores, por los derechos de los ciudadanos. ¿Y contra quiénes te estrellas? Contra las grandes empresas que siempre abusan. Entonces es una cuestión casi de sentido común que estos temas tenemos que tratarlos y darle solución. Yo no sé si tendré razón o no en los números o en la modalidad, pero acá hay un tema que hay que resolver y no podemos ya dejar de tratarlo. Y todo el mundo, hay que acordarse, todo el mundo, todo candidato que viene dice a emplear la base tributaria, la recaudación, que no sé qué, y entra al gobierno y no hace nada. Ah, O yo, convierten a la ciudad en un instrumento político, lo que es peor todavía. Yo te agradezco, Fernando, este tiempo, mira, ha sido volando y que sea la primera de varias conversaciones que tengamos. Agradezco Pero además a toda la gente que nos ha seguido hoy y dejan sus preguntas y sus comentarios, que ya los revisarás luego. Y yo quisiera que puedas invocar a las personas que aún no te conocen y que puedas decir por qué sí vale la pena apostar por ti y por tu candidatura. Renzo, muchas gracias. Como decía al principio, tengo muchos años en Acción Popular, tengo muchos años de edad, no, no soy anciano, ¿no? Pero yo estoy en política para servir. Yo he hecho de todo en mi vida, he ganado todo lo que he tenido que ganar y he tenido todo lo que debo tener.
Ahora solamente tengo ideales, tengo la fortaleza, felizmente, que me da mi familia, por quien debo luchar, por quien debo dar la cara, por quienes debo cuidar el nombre y el apellido que tengo. Tengo una gran familia a la que debo responder todos los días con mis actos. Así que no busco la política para hacer nada extraordinario, ni creo que me voy a enriquecer, ni nada por el estilo. Acá vengo a trabajar honesta y limpiamente. Los que me conocen saben de lo que hablo. O sea, tengo esa suerte. O sea, yo no tengo enemigos, no tengo deuda, nunca le quito un sol a nadie. No soy un santo, pero no, jamás he sido una mala persona ni he hecho cosas indebidas. Entonces, sí, llegué a Lima como tantos otros. Soy un cusqueño, estoy aficado en Lima y espero poder trabajar por ustedes. Lo que uno quiere a estas alturas de la vida es asegurar el futuro del país, poner un granito de arena para que este país sea mejor, cada día mejor. Por eso les invito a todos a que voten por Fernando Aguilar, marcando la lámpara de Acción Popular y escribiendo el número 19. Muchas gracias, Renzo, un gusto. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer conversar contigo el día de hoy. Mucha suerte. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido al señor Fernando Aguilar con el número 19 de Acción Popular. Nos ha planteado retos importantes para los militantes y no militantes de Acción Popular y para todos los involucrados en política. Uno, la decencia como virtud básica en el político, tener un programa y un ideario, no ser improvisados. Este señor tiene 30 años en la política partidaria. Por otro lado, saber tener discrepancias democráticas al interior y fuera, o sea, hablar de política y plantear los temas con los argumentos que pueden ser aceptados o no aceptados, pero poner los temas de fondo. Y ha planteado dos temas claves: el tema de la explotación minera y la propiedad, las relaciones comunitarias, el rol del Estado, y por otro lado el tema de la informalidad y cómo poder atacar esas situaciones que aún están retrasando el desarrollo del país. Ha planteado un espíritu revolucionario y nacionalista. Agarren esa flor. El señor Fernando Aguilar, con el número 19 de Acción Popular, ha estado con nosotros en Diálogo Ciudadano. Los espero mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano aquí. Denle like a la página, al YouTube, al Facebook, compartan el video. Gracias.